Momentos estelares de San Martín, por Leonardo Altuve Carrillo, de Caracas. La historia llamada maestra de vida por Cicerón es la vida misma en su maravillosa multiplicidad, en la hazaña de los hombres que fueron y de los que serán, en el pensamiento de los filósofos de ayer, de los investigadores de hoy, de los poetas de siempre. La historia es vida porque emerge incontrastable o inconfundible de las esencias, de la realidad perenne y cósmica. Paso en tiempo del mito que quedó atrás, el tiempo de leyenda. Glorificar a los héroes, exaltar a los hombres representativos, revelar al hombre de Estado, al creador o al artista envuelto en las nubes luminosas de las fantasías patrióticas, prescindiendo de la broncínea y fría dureza del documento auténtico, de la experiencia vívida o del hecho cierto para aurearlos de esotéricas virtudes, de interpretaciones cabalísticas, el flaco homenaje que se rinde al héroe, grave injuria a la vida en sus manifestaciones de justicia y de verdad. Por eso, la metodología histórica moderna requiere que estudiemos con el debido respeto, pero con frío análisis crítico, a los hombres que han dignificado la nacionalidad y que por la patria se han sacrificado, que los estudiemos no como queremos de ellos hubieran sido o como los imagina nuestro interés personal o nacional, sino como en realidad ellos han sido, en la grandeza de sus espíritus superiores y en las debilidades de su carne. Penetremos en sus misterios psíquicos y en sus potencias o debilidades orgánicas. Analicemos al héroe, hombre de carne y hueso, y en la oscuridad de su abandono y renunciamiento, en el egoísmo de su gloria o en el esplendor total de su acción generosa, surgirá más grande y fascinante que el semidios o el implacable que suelen presentarnos en los pueriles textos de historia o en voluminosas hagiografías, los desatados ingenios líricos o los mistificadores que incursionan por los graves campos de la historia. Entereza moral para no ocultar la lacra que fatalmente como hombre padeció el héroe, sinceridad para tributarle la justicia debida, aunque haya sido el rival o el adversario de la doctrina que profesamos o de la patria en que nacimos. Serenidad en el juicio y emoción de verdad en todas circunstancias son o deben ser los atributos de quienes se sienten llamados a los estudios históricos en sus múltiples y diversas modalidades. En estos momentos agónicos de nuestros pueblos jóvenes, cuando un huracán satánico amaga arrasarles las bases éticas de su integración moral, es menester más que nunca practicar como fundamento de nuestra unidad nacional y aún como estímulo de la integración hemisférica el culto de los héroes, no como producto o instrumento de nuestros nacionalismos, sino como ministerio de la historia de la cual la comunidad social o por sí o significativa en sus hombres representativos es su actualización en el espacio y en el tiempo. A decir verdad, no he sido nunca, a fuer de venezolano, ajeno a la admiración y estudio de su vida, pues entre nosotros siempre ha habido para quien Bolívar llamó héroe del sur, padre de Chile y del Perú, admiración muy pura y homenaje permanente a la grandeza de su patriotismo continental, a su gloria de soldado y a sus pristinas virtudes de hombre extraordinario. Venezuela tiene un deber y un derecho en la gloria de San Martín, cuando en 1811, después de abandonar España tras 22 años de devotos servicios en los ejércitos del rey, San Martín emprendió su peregrinación de libertad. Fue simbólica tierra venezolana la que le acogió y le encendió más
si cabe el fuego sagrado. Para San Martín, Manuel Moreno y Tomás Guido, sitio preferido de la reunión, nos relata don Ricardo Rojas, fue la casa llamada a la Diputación venezolana de Grafton Street, cerca de Fitzroy Square, casa hoy demolida. En ella había vivido Miranda y allí tuvo su taller de la Reunión Americana. En ella había estado también el joven Simón Bolívar, que poco antes partiera con Miranda para la insurrección de Venezuela. Ahora quedaba en la casa el joven Andrés Bello, venezolano también, el mismo que después alcanzaría tanto renombre literario en su patria y en toda América. Y fue Venezuela, en las manos de sus hombres de guerra, la que bajó el comando del general San Martín en el esplendor de su gloria, en su día de triunfo, en el soñado día de su entrada a la ciudad de Lima, la que llevó la bandera del ejército expedicionario. En efecto, en su orden del día 3 de diciembre de 1820, San Martín dispone que el batallón Numancia sea el depositario de la bandera, como prueba de mi aprecio y confianza en sus sentimientos. La bandera del Ejército Libertador, reza dicha orden, se remitirá al batallón Numancia y quedará depositada en él mientras dure la campaña. Comuníquese en la orden del día, San Martín, recién nacida estaba la libertad del Perú y ya valerosas manos venezolanas por mérito de su heroísmo y por orden de San Martín cobijaban su cuna con la bandera victoriosa del gran ejército. El batallón Numancia, después de voltijeros formado por soldados y oficiales venezolanos, en su mayoría barineses y andinos, desde 1814 en la Guerra Brava de Venezuela hasta las nevadas cumbres peruanas, llevó en sucesivas victorias realistas los estandartes del rey. Viva y operante fue siempre y en todas partes la presencia venezolana en la hora de las luchas y de la sangre, en los campos de la gloria y de la adversidad. En la actuante presencia de Venezuela en la cooperación de los dos grandes libertadores para la independencia del continente, hay un recuerdo que particular y específicamente conmueve mi sensibilidad y desata el raudal de mis más puras emociones. Evoco aquí mi legendaria ciudad natal, Trujillo, y en ella la casa histórica de la guerra a muerte en la cual transcurrió buena parte de mi remota infancia. Y desde esa casa fragua de muerte y taller de paz, Bolívar, resplandeciente en la victoria de Carabobo, escribe a San Martín: excelentísimo señor, mi primer pensamiento en el campo de Carabobo, cuando vi mi patria libre, fue vuestra excelencia, el Perú y su ejército libertador, al contemplar, ya que ningún obstáculo se oponía a que yo volase a extender mis brazos al libertador de la América del Sur. El gozo colmó mis sentimientos. Vuestra excelencia debe creerme. Después del bien de Colombia, nada me ocupa tanto como el éxito de las armas de vuestra excelencia, tan digna de llevar sus estandartes gloriosos donde quiera que haya esclavos que se abriguen a su sombra. Quiera el cielo que los servicios del ejército colombiano no sean necesarios a los pueblos del Perú, pero él marcha penetrando de la confianza de que, unidos con San Martín, todos los tiranos de América no se atreverán ni aún a mirarle. Suplico a vuestra excelencia que se digne acoger con indulgencia los testimonios sinceros de mi admiración, que mi primer edecán, el coronel Ibarra, tendrá la honra de tributar a vuestra excelencia. Él será además el órgano de comunicaciones altamente interesantes a la libertad del Nuevo Mundo. Acepte vuestra excelencia el homenaje de la consideración y respeto con que tengo el honor de ser de vuestra excelencia su más atento y obediente servidor. 23 del 7 de 1821.
se empenacha de orgullo mi emoción ante el inmenso aliento americanista que transciende de Bolívar cuando, desde el mismo campo de su más acabada y fulgurante batalla, ya vuelca su genio y alarga su brazo para estrechar a San Martín, para destruir la colonia, para amar el Perú, para libertar América. El Hijo del Hombre y el Santo de la Espada. Es con suma satisfacción, dignísimo amigo y señor, que doy a usted por primera vez el título que mucho tiempo mi corazón le ha consagrado. Amigo, le llamo a usted y este hombre será el único vínculo que corresponde a hermanos de armas, de empresas y de opinión. Así, yo me doy la enhorabuena porque usted me ha honrado con la expresión de su afecto. Tan sensible me será que usted no venga hasta esta ciudad como si fuéramos vencidos en muchas batallas, pero no, usted no dejará burlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo que de Colombia al primer amigo de mi corazón y de mi patria. ¿Cómo es posible que usted venga de tan lejos para dejarnos sin la posesión positiva en Guayaquil del hombre singular que todos anhelan conocer y, si es posible, tocar? Con su ingénita sinceridad venezolana se dirige Bolívar al general San Martín en carta del 25 de julio, cuando éste fue a la histórica entrevista. Allí se confundieron para la perennidad de la historia y fecundidad de la obra emancipadora los dos grandes hombres de la América hispana. Desde ese momento, con el estrecho fraternal abrazo de camaradas de armas y de ideales, se hizo realidad viva y operante la unidad continental. Al unísono latir de los robustos corazones de los dos grandes capitanes, la libertad de América, trémula en sus primeros pasos de organización estatal y administrativa en las diversas naciones del continente, se afirmó poderosa y resplandeciente como Minerva y Atenea. De allí en adelante se abre un nuevo camino de epopeyas que rematará Sucre con la Sinfonía Wagneriana de Ayacucho y sobre el lago sagrado Nueva Venus, surgiendo de las azules ondas de Titicaca, una república nacida con el nombre de Bolívar. El destino de América afirmará su misión ecuménica en el Congreso de Panamá, que Bolívar convoca desde Lima para legislar sobre la paz y la guerra y establecer, según el pensamiento universalista del Libertador, el equilibrio del universo. La ansiada y no obstante sorpresiva visita de San Martín se transforma en la entrevista inmortal de las proyecciones decisivas de la historia hemisférica, frente a Puna, la isla estratégica que es la llave de la ría de Guayaquil. Al amanecer fondea la Macedonia, nave almirante que transporta al protector. Bolívar le escribe: excelentísimo señor, en este momento hemos tenido la muy satisfactoria sorpresa de saber que vuestra excelencia ha llegado a las aguas del Guayaquil. Mi satisfacción está turbada, sin embargo, porque no tendremos tiempo para preparar a vuestra excelencia una mínima parte de lo que se debe al héroe del sur, al protector del Perú. Yo ignoro además si estas noticias es cierta, no habiendo recibido ninguna comunicación digna de darle fe. Me tomo la libertad de dirigir cerca de vuestra excelencia a mi decano, el señor coronel Torres, para que tenga la honra de felicitar a vuestra excelencia de mi parte y de suplicar a vuestra excelencia se sirva de volver a uno de mis edecanes participándome cuanto se servirá vuestra excelencia honrarnos en esta ciudad. Yo me siento extraordinariamente agitado del deseo de ver realizar una entrevista que pueda contribuir en gran parte al bien de la América Meridional y que pondrá el colmo a mis más vivas ansias de estrechar en los vínculos de una amistad íntima al padre de Chile y Perú. Tengo el honor de ser, con la mayor consideración de vuestra excelencia, su atento servidor.
Bolívar, 25 del 7 de 1823. En la devoción de la patria, Guayaquil está amasado con la harina de la gloria, la levadura de la república y el vino de la renunciación. Ante este altar descubramos nuestras mentes y nuestros corazones limpios de sinceridad. Frente a la ría de Guayaquil, frente al mar, el Hijo del Hombre y el Santo de la Espada se abrazaron. Señalaron sus destinos, afirmaron su amistad inmutable en el tiempo y en la eternidad. En la historia y para la historia, el libertador y el protector, determinando la historia, se encontraron para siempre frente al mar que viene a ser en la cambiante grandeza y en la profunda amargura de su extensión como el ejemplo y símbolo de los dos libertadores. Mar inmenso, testigo de la inmensidad histórica de un abrazo. Años después, en la melancolía de los ocasos, frente al mar y límite, se extinguirá la inconmensurable grandeza de sus vidas. La una en Santa Marta, la otra en Boulogne-sur-Mer. El protector desembarcó y fue el abrazo inmortal y trascendente por entre las fanfarrias militares y las formalidades cancillerescas que enmarcan la entrevista. Discurre la milenaria voz de la historia. En su eco repercute la escena ocurrida en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. El bautista, con gran responsabilidad magisterial, explica la doctrina bautismal y las radicales diferencias en el campo de la gracia entre el bautismo en el agua y el bautismo en el fuego y el espíritu. En analógica y trascendental interpretación, la filosofía de la historia podría explicar el hecho histórico capital de Guayaquil como la solución independentista de América por la doctrina bautismal. El protector había intentado limpiar la América del pecado colonial en las reposadas fuentes de los tratados de Punchauca y Miraflores. Tocó al libertador redimir a América de la esclavitud y en Junín y Ayacucho en el fuego de los combates y en la sangre de los héroes. En la entrevista se decidió el destino hemisférico y San Martín cumplió su misión histórica. En Guayaquil, el gran argentino entregó su auténtico homenaje a la humanidad americana. Regresó a Lima y dio esta proclama. El 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfacción de abrazar al héroe de Sudamérica, fue uno de los más felices de mi vida. El libertador de Colombia, que unido a la valiente división del Perú al mando del general Santa Cruz, vienen a terminar la guerra de la América, sino que también remite con el mismo objeto un considerable armamento. Tributemos todo un reconocimiento eterno al inmortal Bolívar. Con su legendaria modestia, San Martín se aparta del esplendor de la ciudad y del mando. Lo humano había de suceder y muy pronto sintióse la reacción contra el bienhechor del Perú, como fue llamado por Bolívar. Reacción fomentada por la Junta de Gobierno que lo sucedió en el poder, por los sucesivos anárquicos bancos que de él se apoderaron y por casi todos aquellos que habían sido servidores o tenientes de la administración del protectorado. La República agonizaba entre la enardecida lucha de las banderías y la creciente amenaza del poderoso ejército español. En la tempestad de su grandeza, con la irrevocable voluntad de las decisiones inmediatas, apareció el libertador, y con su presencia en Lima comenzó con el renacer de la libertad a iluminar también el sol de la justicia y del reconocimiento para el general San Martín. Ordenó Bolívar inmediatamente que en el Congreso se restituyera el retrato del protector, que de allí había sido expulsado por disposiciones de la Junta que le sucedió en el gobierno. Públicamente manifestó su aprecio y la merecida confianza que depositaba en oficiales como Miller, Alvarado, Guido, Necochea y Rivadeneira y otros muchos, por la lealtad que en otro momento ellos habían sabido guardar para su antiguo jefe. Las rivalidades
y la miope incomprensión trataron de distanciar a los dos grandes hombres. Nunca Bolívar, de ánimo siempre elevado y superior, monta en especies indignas de ser oídas por él. Cuando el infortunio abatió al ilustre director de Chile, general O'Higgins, el Libertador tuvo ocasión de mostrarle solidaridad y afecto extensivos al protector ausente. Acogió al glorioso chileno con especiales pruebas de consideración altísima. En el Palacio Presidencial de Lima ofrecióle un banquete con estas palabras: por el buen genio de la América que trajo al general San Martín con su ejército libertador desde las márgenes del río de la Plata hasta las plazas del Perú. El general O'Higgins, que generosamente le envió desde Chile. A la permanente lealtad de Bolívar corresponde de manera consona con la nobleza de su vida y actuaciones el general San Martín. Admirable es la síntesis que él hace de la trayectoria militar de Bolívar. Dice San Martín: en cuanto a los hechos militares de este general, se puede decir que ellos le han granjeado la fama de ser el hombre más asombroso que ha conocido la América del Sur, lo que le caracteriza por sobre todo formado en cierto sentido su rango especial en su constancia a prueba que se fortalecía en las dificultades sin dejarse abatir por ella, por grandes que fueran los peligros a los cuales se hubiera arrojado su alma ardiente. Fue viva y constante la presencia de Bolívar en el recuerdo de San Martín, gesto y recuerdo imborrables que San Martín tradujo en la plasticidad perenne del retrato que bajo su inspiración y dirección pintó su hija Mercedita. Retrato de gran fuerza en que el Libertador aparece de perfil con ademán cesario, pintura en la cual se muestra acertada inspiración y una ejecución amorosa. Por sobre la justicia admirativa de los conceptos de San Martín sobre el Libertador, alumbra siempre con el resplandor del fuego al familiar el afecto que mutuamente se profesaron los dos grandes hombres. En la austeridad de su hogar de exilado, de los mejores recuerdos de su gloria con los más tiernos de la familia, como la viva vigencia de la patria continental, San Martín guardaba más que un recuerdo personal de Bolívar. Adyacente a las paredes de su habitación, nos dice Ricardo Rojas, veíase la cama de hierro del color blanco y celeste como las cortinas, un velador, un lavatorio, unas sillas y un escritorio secretario. Pendían en los muros como austero ornamento una litografía de las batallas de Maipú, otra sobre los episodios navales de las campañas del Nelson y de Bolívar el otro. Descubríase en aquel ambiente la austeridad de una vida y la santidad de un alma. Momentos estelares. 3 hombres, 3 actuaciones, 3 etapas son los vértices del triángulo que encierra la vida pública y estelar de San Martín: Mendoza, Lima, Guayaquil. Mendoza es el punto de apoyo que este Arquímedes de la guerra solicita y afanosamente busca. Al conseguirlo, moverá con la tesonera palanca de su voluntad el mundo de sus concepciones estratégicas y políticas, ya que se encuentran al frente de su pequeño estado, o mejor, de su ínsula cuyana, como la llama en tono unirónico y regocijado en carta al director de Buenos Aires. Después de San Lorenzo, su felicísima acción de guerra en su patria argentina, en la capital sintieron oculto regocijo, no simulada complacencia al verlo alejarse hacia los remotos confines de la patria. Ya cayó el hombre, exclama su rival general Alvear, sin imaginar siquiera que el cóndor buscaba la roca solitaria para desde ella tender las alas poderosas y alzar el vuelo hasta los cielos de la gloria. En las feroces campiñas mendocinas restaura su salud, despeja su mente, fragua su voluntad
y su mente estructura y su voluntad realiza la organización del Ejército de los Andes, modelo de disciplina, de organización y distribución de servicios militares en una fuerza poderosa que llevará años después la libertad de Chile, pasmado de admiración a los contemporáneos y a la posteridad con su paso de los Andes, estupenda hazaña en la historia militar. 3 años fueron necesarios para preparar esta máquina de guerra. Mientras tanto, ha hecho ensayos de buen gobierno civil, interesándose en el fomento de la agricultura, mejorando el regadío, favoreciendo la instrucción escolar, a fuer de buen gobernador de su ínsula. No desdeña impartir justicia personal y condena grave y solemne a una campesina hostil a la independencia a entregar 10 docenas de zapatos para el rancho de la tropa. De Mendoza partirá el ejército de los Andes que transmontará la cordillera. Mendoza es la fragua de la guerra y también la lumbre que ilumina su vida familiar, más grata que la ubérrima campaña, más dulce que las uvas reventonas es para su cansada mirada de cruzado y para sus labios de soldados sedientos de gloria, la pequeña Mercedes que allí nació, su infanta mendocina como la solía llamar, nuestra Chiche como la llama con ternura su carta escrita desde Lima a su suegro. Las revelaciones de su ternura me ha hecho ojear con amorosa curiosidad desde el brocal de hierro de ese pozo de silencio que es la vida de San Martín, y en sus profundas aguas he encontrado la presencia de su hija reflejando la dulzura de su tierna luz como una estrella. Ella será su consuelo en el largo destierro y en su venerable ancianidad. Ella perfumará su vida como un rosedal abierto en un bosque de laureles. Llegado el momento, su hija y su hogar quedarán atrás. Atrás quedarán las ambiciones locales de sus otros conmilitones en la guerra argentina. Volvió la espalda a la pampa convulsa y la angustia e inestabilidad del mismo gobierno que le armó el potente brazo. Urgido estaba inapelablemente urgido por realizar lo que él llamaba la cosa de Lima. A Mendoza ha venido en su búsqueda la energía dinámica y creadora de O'Higgins. El gobierno de Buenos Aires y el abnegado patriotismo de los exiliados chilenos habían allegado medios para realizar la gran empresa. Llegado el momento, bajo la promisora luz de las estrellas bondadosas, emprendieron la marcha. Para libertar un pueblo tan altivo y varonil como el hecho, era menester volar tan alto como los cóndores y en las cumbres solidarias oír la voz de Dios. Descendieron, venció en Chacabuco y en Maipú sufrió la derrota en Cancha Rayada. Tal fue su gesta militar como una noche entre dos auroras. Regresa a su ínsula cuyana. No le importa la lucha política de su patria. Quiere realizar la cosa de Lima. La mayor parte del ejército de los Andes ha regresado a su base. Desatiende la llamada del gobierno de Buenos Aires, desecha la idea de llegar a la ciudad de los Pizarros, asegurando la extensión territorial del virreinato, integrándolo a caballo sobre el lomo de las tremendas cordilleras altoperuanas. Prefiere el rumoroso camino del mar. Chile, largo, estrecho y rutilante como la espada de O'Higgins, vuelca todos sus recursos y pone el hierro de su bravura en tamaña empresa. Señala a los argonautas del sur los rumbos de Ancón, Callao y Lima. 3 años después de Chacabuco desembarca en Paracas y casi un año después de ese primer desembarco entra en Lima. Proclama la independencia y asume el gobierno local con el título de protector. El ejército del rey se ha retirado a la sierra y comandado por expertos y valerosos jefes amuela en la roca de la cordillera sus zarpas potentes de león.
En el Homérida de San Lorenzo, el general de Chacabuco, el héroe de Maipú, va a hacer la guerra en el Perú. Empero prefiere ser Fabio Contactor a Julio César. Aún más, quiere terminar la cosa de Lima, no en los resonantes campos de batalla, sino en las intrincadas combinaciones de los convenios y tratados entre las altas partes litigantes. Por tales razones, en la mítica tierra de los incas, le ha negado al Padre Sol mirarse en el acero de su espada. La jerarquía estatal del Virreinato de Lima y sus estructuras socioeconómicas y las influencias telúricas imprimieron en el pensamiento estratégico político de San Martín un cambio de rumbo que será definitivo en la orientación política del Perú y hasta de América toda, y terminó con la epopeya militar sanmartiniana. El general San Martín era hombre de ideas fijas, según su apologista el general Mitre, y una de sus ideas fijas llegó a ser dominante en la guerra peruana. La idea fija del general fue la de establecer la independencia peruana mediante un advenimiento pacífico con la monarquía española y al establecimiento de un régimen monárquico en el Perú, posiblemente extensivo a toda la América insurreccionada contra la madre patria, monarquía a la cabeza de la cual estaría un príncipe de cualquiera de las casas reinantes de Europa. Concordaba así el gran capitán con los propósitos de los liberales de Cádiz, que pedían a las naciones americanas mantener su unión y dependencia con España bajo la Constitución de 1820. El 25 de marzo de 1821, como venido del cielo para fortalecer esta idea del general San Martín, apareció en su campamento el comisionado regio de Manuel Abreu, conferenció con el general y siguió a Lima a entrevistarse con el virrey La Serna. Concertó Abreu las negociaciones de Punchauca entre el virrey y el general. Con anterioridad a la aparición del comisionado Abreu, se había celebrado las conferencias de Chancay y Miraflores entre los delegados designados por el virrey y San Martín, que tuvieron entre los seguidores del rey efectos psicológicos favorables al general San Martín. Estas conferencias no llegaron a nada concreto respecto al reconocimiento de la independencia peruana. Las negociaciones de Punchauca se abrieron el 4 de mayo de 1821, con el fin de llegar a un acomodamiento útil y honroso, según rezan las instrucciones partidas por el general San Martín a sus delegados. Estos fueron don Tomás Guido, don Juan García del Río, don Juan Ignacio de la Rosa y don Fernando López Aldana. Los representantes del virrey fueron don Manuel Abreu, el mariscal del Llano y Nájera, don Mariano Galdiano y el capitán Francisco Muar. Estas negociaciones sembraron muchas esperanzas de paz en ambas partes y el 23 de mayo pactaron un armisticio por 20 días durante los cuales habían de entrevistarse personalmente La Serna y San Martín. Con la pompa regia acostumbrada en el virreinato, el 2 de junio se entrevistaron el general y el virrey. Las comitivas de tan extraordinarias personas eran dignas del esplendor de la corte peruana y del Estado Mayor del Ejército Libertador. Hubo banquetes espléndidos y libaciones y discursos en profusión. El general Guido afirma: el hecho es que La Serna, sus diputados y sus jefes escuchaban las palabras de San Martín con signos inequívocos de encantamiento y calurosa aprobación. Se creyó cosa resuelta lo propuesto por San Martín, y Guido comenta que transportes de gozo y de fraternización más amplia siguieron a esta escena. Adelantándose a la imaginación a los sucesos, se entró a discurrir sobre el día y la forma en que las tropas de los dos ejércitos reunidos en la plaza de Lima deberían concurrir a solemnizar el acto de la declaración de la independencia peruana. En este intervalo del festín, que se convirtió al cabo en una serie de libaciones a la libertad y a la independencia peruana, me llamó aparte San Martín y me abrazó con calor. Ganaron tiempo los españoles y las negociaciones de Punchauca no estuvieron
el resultado esperado. El general San Martín escribe 23 de 6 de 1821 a Ogier: me he decidido por la continuación de la guerra más feroz y destructora que han conocido los vivientes, no por las bajas y trabajos, sino por la insalubridad de estas infames costas. No obstante el fracaso de Punchauca, la idea fija de un avenimiento pacífico quedó en la reserva de las combinaciones estratégico-políticas del protector, dueño omnipotente de Lima, centro vital del virreinato, a principios de diciembre de 1821. Otro hecho histórico trascendental en la historia y en la independencia hispanoamericana viene a revivir y a alentar los propósitos que bullían en el ánimo del protector. Don Juan Donojú, sucesor de la autoridad del virrey de México, 24 de 8 de 1821, había reconocido la independencia del imperio mexicano. El plan, de igual que tan sorprendente similitud tiene con las expresadas ideas por el general San Martín en Punchauca y de sus anteriores manifestaciones, había triunfado en México. Iturbide se había coronado emperador. Inmediatamente San Martín abre nuevas operaciones diplomáticas, escribe al general Canterac sin suceso favorable en esta nueva gestión, pero todas sus tesoneras gestiones para un entendimiento pacífico con los españoles y el establecimiento de la monarquía peruana rematan en la convocatoria a sesión del Consejo de Estado. Asamblea de próceres de primera magnitud constituye el Consejo de Estado convocado por el protector y reunido bajo su presidencia el 24 de diciembre de 1821. Forman parte de la ilustre asamblea el sabio Unanue, el conde del Valle de Ocele, el genial Monteagudo, Francisco Javier Moreno y Escandón, marqués de Montemira, el doctor Francisco Javier de Chahue, el marqués de Torre-Tagle, los condes de la Vega, del Ren y de la Torre Velarde y don Juan García del Río. El Consejo de Estado resolvió establecer en el acta que se levantó las bases de las negociaciones que habrían de abrir con las más importantes cortes de Europa los comisionados don Juan García del Río y el coronel don Diego Paroicien. El acta extendida en cable de los protocolos de la sesión del Consejo de Estado contiene las siguientes instrucciones. Primero, para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este Estado adquiera la posibilidad exterior de que el susceptible conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia y la alianza o protección de una de las potencias del primer orden en Europa, y es de consiguiente indispensable la Gran Bretaña por su gran poder marítimo, su crédito y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo su carácter más atractivo que todas las demás. Están de consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex, Coburg, o en su defecto uno de la dinastía reinante de la Gran Bretaña, pase a coronarse emperador del Perú. En este último caso darán preferencia al duque de Sussex, con la precisa condición que el nuevo jefe de esta monarquía limitada abrace la religión católica, debiendo aceptar y jurar al tiempo de su recibimiento la constitución que le dieran los representantes de la nación, permitiéndosele prevenir acompañado a lo sumo de una guardia que no pase de 300 hombres. Si lo anterior no tiene efecto, podrá aceptarse alguna de las ramas colaterales de Alemania, con tal que ésta estuviera sostenida por el gobierno británico o uno de los príncipes de la Casa de Austria, con las mismas condiciones y requisitos. En caso de que los comisionados encuentren obstáculos insuperables por parte del gabinete británico, se dirigirán al emperador de la Rusia como el único que puede rivalizar con Inglaterra,
Para entonces estarán autorizados los enviados para aceptar un príncipe de aquella dinastía o algún otro a quien el emperador asegure su protección. 3. En defecto de un príncipe de la casa Brunswick, Austria y Rusia aceptarán los enviados algunos de la Francia y de Portugal, y en último caso admitir de la Casa de España al duque de Luca, en todo sujeta a las condiciones expresadas, y no podrá en ningún momento venir acompañado de la menor fuerza armada. Quedan facultados los enviados de conceder ciertas ventajas al gobierno que más los proteja y podrán proceder en grande para asegurarse al Perú una fuerte protección y para promover su felicidad. A raíz de la sesión del Consejo que tomó las trascendentales resoluciones y para asegurar la constitución política del Perú, cuyo régimen se procura establecer con la misión García del Río Parocien, San Martín coronó esos esfuerzos con un decreto que dictó el 27 del mismo mes de diciembre, por la cual convocaba un congreso para el 1 de mayo de 1822, con el exclusivo objeto de establecer la forma definitiva de gobierno y dar la constitución que mejor conviniera al Perú según las circunstancias en que hallaban su territorio y población. La idea monárquica del general San Martín y las combinaciones y maniobras diplomático-políticas que durante el protectorado realizó con el fin de establecer esa forma de gobierno pueden ser controvertibles, pero lo que está fuera de discusión es la sinceridad, honestidad y la preclara intención de gran hombre al sostener y propugnar esa teoría de gobierno. Sus gestiones al respecto eran producto del motivo que determinó siempre su quehacer patriótico, una gran ambición por el bien del pueblo que el ejército chileno-argentino había puesto bajo su protección y un sincero anhelo de paz. Todo se puede dar por el bien empleado, escribe a O'Higgins, para dar la paz a estos pueblos. 31 del 12 de 1821. San Martín busca la paz. Mientras tanto, en el protectorado relieva sus cualidades de estadista ya reveladas en la administración de su ínsula cuyana. Despacha los negocios del Estado y la política. Funda la Biblioteca Nacional, se desvela por el bienestar de los indígenas, impulsa la educación, crea la Orden del Sol, expulsa al arzobispo de Lima, firma tratados con Colombia, envía emisarios a Europa, da el estatuto conservando los títulos de Castilla que se han de transformar en títulos del Perú, que pronto serán raíz de una oligarquía opresora antinacional, y convoca al Congreso. Varón de Eclesiastes. En el día de la epopeya sanmartiniana había llegado la tarde, es la hora del Ángelus, y en el otro vértice del triángulo vital es la noche que comienza, las estrellas llueven su luz sobre las palmeras lujuriantes de Guayaquil. Hombre extraordinario y extraño como el que más el general San Martín, héroe muy alto, su vida en verdad parece vaciada en el crisol del Eclesiastes. Varón de dolores, en cada cumbre de su gloria, la cruz de una desilusión y una amargura al espontáneo ofrecimiento de sus esclarecidos servicios a la Junta de Buenos Aires, responde a la infamia con que se le sospecha de espía, a sus triunfos en Chile, la múltiple rivalidad de los otros, al suceso de su hazaña peruana, al aletazo aquilino de Lord Cochrane y la indisciplina y relajamiento de muchos de sus compañeros de empresa, a quienes, según confesó a Guido, no quiso fusilar. Es altivo y orgulloso como el Cid, y a veces humilde como un penitente. En el crepúsculo de su vida en Francia se encrespa como un león ante la insolente suspicacia del ministerio argentino en París, que lo envuelve en una intriga sospechando maquinaciones monárquicas
en un supuesto viaje de San Martín a Madrid, o usted es un malvado consumado, le dice San Martín, o ha perdido enteramente la razón. A don Francisco Pinto, expresidente de Chile, que relata los progresos republicanos de su patria, haciendo velada la alusión de las opiniones monárquicas de San Martín, le escribe en 1840. Tiene usted razón, su afortunada patria ha resuelto el problema. Confieso mi error, yo no creí que se puede ser republicano hablando la lengua española. En estas líneas corre el mismo límpido torrente de humildad con que, después de deslumbrar la corte con su prestancia, ingenio y poderío, purificó su siglo el penitente duque de Gandia. La calumnis tendió su sombra hasta su hogar inmaculado. No pudo gozar en plenitud los esplendores del poder ni los preciados recuerdos de éste. Solo le fue dado gustar el vino agridulce de las saudades. El mariscal Castilla, presidente del Perú, puso una nube de tristeza en la ancianidad del héroe al reclamarle uno de los estandartes de Pizarro y el expediente de la canonización de Santa Rosa de Lima, en la que la calumnia de Riva Agüero había propalado haber sido sustraído por el protector. Personalmente, el mariscal escribe a San Martín pidiéndole la devolución del estandarte y del célebre expediente, y oficialmente, por medio de don Manuel del Mar, su ministro de Relaciones Exteriores, reitera la solicitud a protector en esos términos. Cuando Vuestra Excelencia resignó en manos del Congreso la autoridad suprema del Perú, después de haber fundado su libertad y elevándolo al rango de nación independiente, quiso conservar en su poder como trofeo digno, sin duda, de esta alta gloria, el estandarte que tremoló Pizarro en la conquista del imperio de los Incas. La nación peruana, que reconoce deuda a Vuestra Excelencia en su primera organización política, ha respetado por más de 20 años la pérdida de este estandarte, que por 1000 motivos pertenece, pero cuyo depósito no podía estar confiado en manos más dignas que mejor supieron apreciarlo. Después que, por lapso de tiempo, pertenecen a la historia las proezas de la guerra de la independencia americana, cuanto los hechos esclarecidos con que desde entonces se viera honrado el hombre de Vuestra Excelencia se hallan consignados entre el número de las acciones más gloriosas e imperecederas, y después que esas cumbres no comunes se encuentran en esfera superior al acceso de las pasiones contemporáneas. No debe sorprender a Vuestra Excelencia que el Perú se proponga recuperar un trofeo cuya posesión no puede prestar realce alguno al grandioso título de fundador de la libertad del Perú. 12 de 9 de 1849. El héroe entristecido responde al mariscal: creo haber prevenido a los deseos que supongo en usted, y cuando conteste la dicha comunicación le remitiré copia legalizada de los documentos que justifican cómo este estandarte vino a mi posesión. Por lo respectivo al expediente de Santa Rosa de Lima, ignoro absolutamente todo lo relativo a este particular. En su testamento, San Martín devolvió al Perú la histórica insignia. El anciano ilustre, a quien ni las fatigas ni los dolores habían podido doblar, según el amable Monsieur Gerard, propietario de la casa en que se instala el general en Boulogne-sur-Mer, visiblemente decae. Por última vez va a tomar los baños termales, vuelto a Boulogne, y a no abandonar su habitación y distraer su mente en los objetos que le fueron caros: los retratos y muebles, las armas y libros, el sable y el preciado estandarte traído del Perú. Llega agosto con sus fuertes calores, atemperado en el puerto con las brisas marítimas. Rosales, cónsul de Chile en París, se trasladó a Boulogne y comparte con la familia de San Martín los afanes e inquietudes que inspira su estado declinante. Un médico de la población atiende con ansiedad al enfermo,
que filósofo hasta el final no solicita ni recibe confortamiento de índole religiosa. Media el mes ya, y el 17 de agosto de 1850 deja el lecho San Martín por última vez, instalado en su sillón de la pieza de sus hijos, rodeándolo estos y sus nietas, a quienes acompaña también el señor Rosales. Siente de improviso que le invade el frío de la muerte. Unas cortas frases murmuradas a los primeros y sin agitaciones abandona la vida. Sufrió constantes quebrantos de salud, sufrió privaciones, sufrió el odio y la ingratitud de los hombres, sufrió hasta la irritada venganza de su estrella, que maldijo recién llegado a Mendoza. Maldita sea mi estrella, habría escrito en 1815, y su estrella se complació en alumbrar de serena melancolía su largo exilio, su longeva vida. Su estrella le privó del extraordinario y piadoso privilegio concedido a los dioses, del non troppo tarde, héroe que peculiar placia ocultar el sol de su propia gloria en la niebla de su misterio y en la noche de su abandono. Realizó en parte la cosa de Lima, desembarcó en la tierra imperial de los incas, llenó los cielos del Perú con el repique de gloria de la campana de Huaura y en el corazón de Lima levantó hasta el cielo, proclamando la independencia, ese picacho de nieve entre dos torrentes de sangre que es la bandera peruana, y un 21 de septiembre de 1822 se alejó entre las sombras.